La función fundamental del aparato respiratorio consiste en el intercambio gaseoso. Para que exista un adecuado intercambio gaseoso tiene que haber obviamente un adecuado funcionamiento del aparato respiratorio en la parte que corresponde a la ventilación. Lo más importante es la cantidad de aire que llega a los alvéolos, por eso es la ventilación alveolar lo más importante. Tiene que haber un pasaje de sangre a través del capilar pulmonar, la perfusión capilar. Tiene que haber una difusión entre el alvéolo y el capilar, un proceso de difusión alvéolo-capilar de los gases para que suceda un adecuado intercambio gaseoso. Estos tres elementos tienen que funcionar adecuadamente en un pulmón para que suceda un adecuado intercambio gaseoso. Indudablemente existen otros fenómenos que debemos también conocer, como es qué relación existe entre la ventilación y la perfusión. Para que exista un adecuado intercambio gaseoso tiene que entrar aire y tiene que pasar sangre. Porque si entra aire y no pasa sangre, o no entra aire y pasa sangre, no va a haber tampoco un intercambio gaseoso. Tiene que haber siempre una entrada de aire que es ventilación y un pasaje de sangre que es perfusión. Y obviamente tiene que al final haber un sistema de transporte de oxígeno hacia los tejidos, porque el final del camino de la función respiratoria, de la función cardíaca, es nada más y nada menos que la perfusión de los tejidos. Es hacer que los tejidos reciban un adecuado aporte de oxígeno para un adecuado funcionamiento de las células y de todos los órganos. En la parte ventilatoria, lo que vamos a ver primero va a ser por partes. Vamos a ver la ventilación, la perfusión, la difusión. En la parte ventilatoria, anatómicamente, hay una zona de conducción del aire. Una zona de conducción del aire que está dada por la vía aérea superior, la tráquea, los bronquios, que son nada más que conductos por donde entra el aire. Y una zona respiratoria donde ya se produce cierto grado de intercambio gaseoso que corresponde a los bronquiolos respiratorios, los canales alveolares y los sacos alveolares. En estas zonas ya se está produciendo intercambio gaseoso y obviamente el intercambio gaseoso es mayor a nivel de los sacos alveolares. Entonces tenemos un sistema de conducción y una zona respiratoria donde se produce el intercambio gaseoso. La ventilación es la entrada y salida del aire a través de la tráquea y los bronquios hasta llegar a los alvéolos. Nosotros en la ventilación, tenemos que tener ciertos conceptos bien fundamentados. Primero es el volumen corriente. El volumen corriente es la cantidad de aire que uno mete y saca con cada respiración. Ese volumen corriente va más o menos alrededor de 8 a 10 cc kilopeso. Más o menos es 500 cc en un adulto promedio. Es el volumen de aire que se mueve con cada movimiento respiratorio. De ese volumen corriente, una buena porción se queda en el sistema de conducción de la vía aérea, que se llama espacio muerto. Ese espacio muerto es anatómico, es el lugar donde no existe, es el sistema de conducción, no existe intercambio gaseoso. Y una porción determinada de ese aire, de ese volumen corriente, llega hasta los alvéolos. Y eso se llama volumen alveolar. El volumen minuto no es nada más que multiplicar el volumen corriente por la frecuencia respiratoria. Esa es la ventilación. Y la perfusión no es nada más que el pasaje de sangre desde el corazón derecho hasta el corazón izquierdo a través del sistema arteriolar pulmonar, capilar pulmonar y de las venas pulmonares. La sangre que llega con la sangre venosa a través de las arterias pulmonares, llega a los capilares pulmonares y pasa una vez hecho el proceso de intercambio gaseoso por las venas pulmonares como sangre arterial hacia el corazón izquierdo. Esa es la perfusión.
está en relación al gasto cardíaco del corazón derecho. No, tienen que acordarse de que siempre la ventilación se abrevia con B y la perfusión con una Q. En la interfase entre el alveolo y el capilar pulmonar se produce el proceso de difusión de las moléculas de oxígeno hacia la sangre y de la sangre a los alveolos del CO2. Este proceso de difusión de estas moléculas gaseosas a través de la membrana alveolo capilar es también importante y vamos a conocer porque las patologías pulmonares se pueden dar a nivel de las vías aéreas, de la ventilación, a nivel de la perfusión o a nivel del proceso de difusión alveolo capilar. Entonces, la ventilación alveolar, que es el volumen de aire que llega a los alveolos. El espacio muerto más o menos equivale a 150 cc. Si ustedes suman estos dos valores, tenemos con que eso es el volumen corriente. El volumen corriente más o menos es 500. Entonces, el volumen alveolar yo calculo como el volumen corriente menos el volumen del espacio muerto multiplicado por la frecuencia respiratoria. Y el volumen minuto es el volumen corriente por la frecuencia respiratoria. Nosotros tomamos en cuenta la ventilación alveolar como el volumen de aire que entra y sale de los alveolos y el que interviene en el intercambio gaseoso. Para que suceda esta entrada de volumen de aire a través de este volumen de aire y llegue un volumen determinado a los alveolos, tiene que moverse el aire. Para que se mueva el aire tiene que haber un trabajo determinado y eso se llama la mecánica ventilatoria. La mecánica ventilatoria es el trabajo que se realiza para introducir el aire, incluso para sacar el aire, que en condiciones patológicas también necesita un trabajo determinado. Pero sobre todo necesitamos hacer un trabajo para introducir el aire. Porque cuando nosotros abrimos o sea, todo cuerpo se mueve por diferencias de presiones. Todo cuerpo se mueve por generar un trabajo. No hay un cuerpo que se mueva por sí solo. Tiene que generarse una presión, un trabajo para que exista un movimiento. Y el movimiento del aire no sale de esa regla. Si ustedes abren su boca, no se va a mover el aire. No va a entrar ni va a salir el aire. Solamente va a entrar el aire el momento en que abramos la boca y se produzca una contracción de los músculos inspiratorios. Son los músculos inspiratorios los que están generando el trabajo mecánico ventilatorio, el trabajo para mover el aire. Estos músculos ventilatorios tienen que generar una diferencia de presión para introducir el aire. Esta diferencia de presión se genera para que el aire pueda vencer dos factores que se oponen a que entre el aire hacia los alveolos. Uno es la resistencia de la vía aérea, porque tiene que moverse a través de tubos de conducción que son la tráquea y los bronquios, y otro es la distensibilidad de los pulmones y la caja torácica. Si ustedes tienen una bombilla, una manguera, si tienen una manguera, no va a salir agua. No va a salir agua hasta el momento en que abran la pila. El momento en que abran la pila se genera una diferencia de presión entre la pila y el extremo de la manguera. Entonces recién existe flujo de aire o flujo de agua en este caso. En el caso de la vía respiratoria, aunque abramos la boca, no entra aire. Solamente va a entrar aire el momento en que se contraigan los músculos respiratorios y se genere una diferencia de presión. Se genera una presión negativa a nivel de la caja torácica por la expansibilidad de la caja torácica y esto mete aire. Y esa cantidad de trabajo, contracción muscular va a estar en relación directa con la resistencia de la vía aérea y con la distensibilidad de los pulmones y la caja torácica. La distensibilidad de los pulmones y de la caja torácica es la capacidad de esos órganos de estirarse bajo el esfuerzo muscular.
Distensibilidad equivale más o menos a elasticidad. Si ustedes tienen una goma elástica suave, fácilmente pueden estirarla. Pero si tienen, por ejemplo, una goma de neumático, una goma del neumático de su bicicleta, imposible que la estiren. Entonces, una estructura, un cuerpo como una goma elástica es fácilmente distensible, mientras que una goma del neumático de la bicicleta no es extensible, entonces no es distensible, tiene poca distensibilidad. Entonces, la capacidad de expandirse de los pulmones y la caja torácica se llama distensibilidad. Esa capacidad de cambiar de volumen en relación a un cambio de presión. Y obviamente eso también necesita de un trabajo determinado, de una mecánica ventilatoria para producir la expansión pulmonar de la caja torácica. Entonces, estos elementos son importantes conocer para saber cómo entra el aire. El control de la ventilación está dado por centros respiratorios a nivel de la corteza y del tronco cerebral en el bulbo raquídeo. Está dado por unas vías nerviosas que unen estos centros respiratorios centrales con los músculos. La distensibilidad de la caja torácica. Es importante la anatomía de la pleura, la distensibilidad pulmonar y la permeabilidad de la vía aérea. Todos estos elementos intervienen en lo que es una adecuada ventilación. Cualquier alteración en estos lugares, en estos elementos, van a producir un trastorno de la ventilación y pueden degenerar produciendo una insuficiencia respiratoria. Por ejemplo, un paciente que tiene una alteración de la vía nerviosa motora, por ejemplo, que tenga Guillain-Barré o que tenga tétanos, aunque tenga una adecuada fuerza muscular, aunque tenga un adecuado sistema nervioso que le indica respirar, si la vía nerviosa no conduce el estímulo hacia los músculos, no se van a contraer y el paciente va a entrar en insuficiencia respiratoria. Si un paciente tiene una obstrucción de la vía aérea y obviamente la resistencia de la vía aérea está aumentada, también va a entrar en insuficiencia respiratoria. Entonces, la alteración de cualquiera de estos elementos, de estos requisitos para una adecuada ventilación, van a ser causantes de cuadros de insuficiencia respiratoria. La difusión alveolo capilar. En el intercambio hemos dicho que una vez que llegue el aire al alvéolo, tiene que producirse un proceso de difusión alvéolo capilar, un intercambio de gases, del oxígeno y el CO2. Esta difusión alvéolo capilar de estos gases se da por una difusión pasiva de estos gases en relación a diferencia de presiones, de un lugar de mayor presión a un lugar de menor presión. Los cuerpos siempre se mueven en ese sentido, de mayor fuerza a menor fuerza. Y estos gases hacen lo mismo. Difunden de un lugar de mayor presión a mayor presión. Hay una ley que regula el movimiento de estos gases. El volumen del gas que se mueve a través de una membrana semipermeable está en relación a la diferencia de presiones. En este caso, la presión alveolar y la presión del capilar pulmonar. Está en relación directa a la superficie de la membrana, a la superficie del tamaño del epitelio alveolar, al coeficiente de difusión de los gases. ¿Qué gases vamos a difundir? El CO2 y el O2. Y obviamente está en relación inversa al grosor de la membrana, al espesor de la membrana. Cuanto más gruesa es la membrana alveolo capilar, cuanto hay engrosamiento de esa membrana, la difusión va a ser menor. Todos estos elementos intervienen en una adecuada difusión de estos gases. La difusión de los gases también está en relación a la solubilidad del gas y a la densidad con la que se encuentra. El CO2 es menos denso que el O2 es menos denso que el CO2, pero el CO2 es mucho más soluble que el O2. Esta relación entre solubilidad y densidad de estos
dos gases que entran en la fisiología respiratoria, hace que el CO2, que la difusión de CO2 sea 20 veces más rápida que el O2. Es por eso que es más fácil que la PCO2 venosa del capilar pulmonar se equilibre con el alveolo y nosotros podamos medir la presión alveolar de oxígeno como equivalente a la presión parcial de CO2, porque se equilibra rápidamente, lo que no sucede con el oxígeno. El oxígeno tiene menor solubilidad que el CO2. El hecho de difundir rápidamente el CO2 nos permite a nosotros medir el CO2 exhalado en el aire del paciente. Eso se llama el CO2, la capnografía, y al medir el CO2 exhalado, nosotros desequilibrar y decir que ese CO2 exhalado puede equivaler a la PCO2 arterial. Entonces, cuando una molécula tiene que difundirse como el oxígeno, tiene que atravesar una capa del líquido tensioactivo a nivel del alveolo, tiene que atravesar el epitelio alveolar, las células del epitelio alveolar, tiene que atravesar la membrana basal del epitelio alveolar, tiene que atravesar el intersticio pulmonar, la membrana capilar del basal del capilar, el endotelio capilar y después recién llegar al eritrocito. Y el CO2 hace el camino opuesto. Cuando existe alteraciones en esta unidad, en esta pared alveolo capilar, como por ejemplo engrosamiento a este nivel, como en los estados de fibrosis pulmonar, entonces ese proceso de difusión, sobre todo del oxígeno, se altera, porque el dióxido de carbono es una molécula que es mucho más difusiva. Y obviamente al alterarse la difusión del oxígeno, los pacientes entran en insuficiencia respiratoria. La perfusión pulmonar. Hemos visto la ventilación alveolar, el proceso de difusión alveolo capilar y ahora la perfusión pulmonar. La perfusión pulmonar no es nada más que la circulación a nivel pulmonar, que viene por la arteria pulmonar. No es la circulación en los bronquios. La circulación bronquial viene de ramas de la aorta torácica y van a la tráquea y a los bronquios. Esta circulación bronquial no tiene relación con el proceso de intercambio gaseoso. El proceso de intercambio gaseoso está relacionado con la circulación arterial pulmonar, que recibe todo el gasto cardíaco que manda el ventrículo derecho. Esta circulación arterial pulmonar es de baja presión y de baja resistencia. Esas son las características fisiológicas del lecho vascular arterial pulmonar. Baja presión y baja resistencia. Y tiene dos cualidades. No todas las arteriolas y los capilares en este momento en sus pulmones están abiertos y recibiendo sangre. Muchos capilares están cerrados y no reciben sangre, porque no se necesita, porque estamos en reposo, porque el metabolismo está en su parte, no estamos en un estado de hipermetabolismo. Entonces no necesitamos perfundir todos nuestros capilares. Pero si llega el momento en que existe una situación de estrés o una situación de ejercicio extremo, entonces la circulación arterial pulmonar puede distenderse y puede reclutar capilares. Reclutar capilares significa que puede abrir capilares que normalmente en situación de reposo están cerrados. Entonces, este hecho de reclutamiento y de distensión de los capilares, inicialmente en situaciones de estrés o de ejercicio, no aumenta la presión ni la resistencia y se mantienen con una baja presión y baja resistencia. Y el individuo puede tolerar hacer un ejercicio.
Pero obviamente si sobrepasamos esta capacidad, entonces las enfermedades pulmonares van a empezar a subir la presión y la resistencia arteriolar pulmonar. Otro fenómeno interesante del lecho arteriolar pulmonar es la vasoconstricción arteriolar pulmonar hipóxica. Esta vasoconstricción arteriolar pulmonar hipóxica se refiere a que cuando a un alveolo no le está llegando aire, por algún motivo un alveolo no está siendo ventilado adecuadamente, entonces este fenómeno de vasoconstricción arterial pulmonar es un fenómeno compensatorio que desvía la sangre de ese alveolo mal ventilado hacia lugares mejor ventilados. Y toda vez que la presión alveolar de oxígeno es menos de 70 milímetros de mercurio, la arteriola que irriga ese alveolo presenta una vasoconstricción para desviar la sangre de ese alveolo mal ventilado a otros alveolos mejor ventilados y para que mejore el intercambio gaseoso. Porque si se mantiene una perfusión a un alveolo mal ventilado, entonces va a haber, ese alveolo mal ventilado no va a oxigenar adecuadamente y la sangre venosa mal oxigenada va a pasar al lado izquierdo. Entonces, este hecho de vasoconstricción arteriolar pulmonar hipóxica es un mecanismo de defensa para mejorar el intercambio de gaseoso hacia zonas mejor ventiladas con mejor PO2, mejor presión alveolar de oxígeno. Y obviamente evitar que se produzca, que circule sangre por alveolos mal ventilados. Las variables de la perfusión son la función del ventrículo derecho, el retorno venoso hacia el corazón derecho, la resistencia arteriolar pulmonar, la integridad del capilar y la magnitud del shunt arteriovenoso. Nuevamente, igual que las variables de la ventilación, una alteración de estos elementos va a producir fenómenos de insuficiencia respiratoria o hipoxemia. Es importante conocer esto que se llama la relación ventilación-perfusión. La relación ventilación-perfusión no es nada más que ese apareamiento que sucede entre ventilación y perfusión. Yo puedo tener 100 ml por minuto de aire que entra a los alveolos y tener al mismo tiempo 100 ml por minuto que circula sangre por esos mismos capilares alveolares. Si yo divido 100 entre 100, me sale 1. Entonces, el cociente ideal de la relación ventilación-perfusión es cercano a 1. Pero eso no se da. Eso no se da ni en circunstancias normales. Ni en circunstancias normales, porque el efecto de la gravedad hace que en las bases, por la fisiología descrita por West, hace que en las bases pulmonares exista más perfusión que en los vértices, y en los vértices exista más ventilación que perfusión. Entonces, la relación ventilación-perfusión, incluso en pulmones normales, va desde 0,4 hasta 1,2. 0,4 son situaciones donde hay más perfusión que ventilación. 1,2 es situaciones donde hay más ventilación que perfusión. Entonces, incluso en circunstancias normales, nosotros no tenemos un coeficiente de relación ideal de 1 en todo lo largo del pulmón, a todo lo largo del pulmón. Esto varía. Y eso se acentúa más en circunstancias patológicas. En circunstancias patológicas puede ser que exista menos ventilación y perfusión, no solamente en las bases pulmonares, sino que eso vaya acentuándose hacia otros lugares del pulmón.
Esta relación BQ menos de 1 produce una disminución del intercambio gaseoso. O puede ser peor todavía, que la relación BQ sea 0. Eso significa que no haya nada de ventilación y siga la perfusión. Aquí existe una ausencia de intercambio gaseoso, porque al no haber ventilación, no hay aire no hay oxígeno que entre, ni CO2 que pase al alveolo, porque no hay ventilación. Esa relación se llama 0. Esa relación se llama la presencia de un shunt patológico de derecha a izquierda, o cortocircuito derecha-izquierda. Es la misma sangre venosa que está pasando del lado derecho del corazón hacia el lado izquierdo sin oxigenarse porque no hay nada de ventilación. La relación es 0. Puede ser que la relación sea más de 1, como en condiciones normales es en el vértice del pulmón. Esta relación más de 1, aunque haya un montón de ventilación, no va a pasar pues a la sangre, porque la sangre se va a oxigenar hasta un límite determinado. También produce una disminución del intercambio gaseoso. Esta relación ventilación-perfusión más de 1 se llama espacio muerto. Espacio muerto patológico es la condición extrema donde hay ventilación y no hay perfusión. Cuando hay ausencia completa de perfusión se llama espacio muerto. Cualquiera de estas alteraciones de la relación ventilación-perfusión van a producir una disminución, una alteración del intercambio gaseoso que se va a manifestar con una alteración de los índices de oxigenación, del gradiente alveolo arterial de oxígeno, que va a aumentar. En condiciones normales es menos de 20. Esto va a aumentar. Si yo tengo una relación BQ menos de 1 y el paciente está recibiendo oxígeno, es posible que no tenga hipoxemia, porque es posible que esta alteración de la relación ventilación-perfusión esté localizado en un determinado lugar del pulmón, en la mitad del pulmón derecho. Pero puede que sea que todo el pulmón izquierdo y la otra mitad del pulmón derecho estén normales. Y con la oxigenación sea suficiente para mantener una adecuada oxigenación. O sea, puede ser que no tenga hipoxemia. Pero si yo calculo los índices de oxigenación que hemos aprendido el día viernes, vamos a determinar que el gradiente alveolo arterial va a estar aumentado. Cuando existen estas alteraciones de la relación ventilación-perfusión, siempre los índices de oxigenación están alterados. El gradiente aumentado y la PAFI, la relación disminuida. Esto es lo que sucede, por ejemplo, en un cortocircuito. En un cortocircuito yo no tengo, estos son los alveolos, estos son las venas, esta es la unidad de alveolo capilar, esta es la sangre oxigenada que sale por las venas pulmonares, estas son las arterias pulmonares. En este caso, este alveolo está entrando aire, está pasando sangre venosa y se oxigena y pasa como sangre roja oxigenada. Para este alveolo no sucede eso. Este alveolo está ocupado por exudado, por pus, por secreciones, por edema, o se ha colapsado completamente este alveolo. Entonces no llega nada de ventilación, pero la sangre sigue circulando, a pesar de que se haya podido producir una vasoconstricción arteriolar pulmonar. La sangre sigue circulando. Entonces la sangre no se oxigena aquí. No se oxigena y se mezcla con esta sangre oxigenada y la PO2 disminuye y se produce hipoxemia. Eso se llama cortocircuito. O en este caso existe una disminución de la relación. Existe una broncoconstricción, existe un aumento de la resistencia. O sea, existe una ventilación disminuida, pero no ausente. No ausente. Esto se llama relación BQ menos de 1. Aquí el intercambio gaseoso es deficiente. Aquí existe adecuado, pero esta es la sumatoria de estos dos hace que se produzca hipoxemia. Aquí es lo que corresponde al espacio muerto. Aquí, por ejemplo, yo tengo una unidad normal que oxigena bien y otra unidad donde obviamente se ha producido una obstrucción, como el tromboembolismo pulmonar.
En el tromboembolismo pulmonar se obstruye una arteriola, una arteria pulmonar y no hay flujo de sangre a estos alveolos. Obviamente esta sangre venosa por la arteria pulmonar no pasa aquí, sino solamente pasa por las unidades oxigenadas. Y la hipoxemia es menor que en estas dos circunstancias. O cuando existe estados de hipovolemia o estados de shock importantes. En estados de hipovolemia o estados de shock importantes, la perfusión disminuye tanto que obviamente mantiene el intercambio gaseoso y no se produce hipoxemia. Estos son estados de relación ventilación-perfusión mayor de 1, Hay ventilación y hay ausencia de perfusión o una disminución de la perfusión. Normal, relación normal, obstrucción, aquí no se produce intercambio gaseoso, se llama relación BQ0, shunt, derecho, izquierdo. Los shunts, el shunt pues, es una sangre que va del lado derecho al izquierdo sin haber sido oxigenada. Puede ser anatómico, como en el caso de las venas de Tevesio. Las venas de la circulación de la aurícula, del corazón, van directamente a la aurícula izquierda. La circulación coronaria de las venas de Tevesio drena directamente en la aurícula izquierda. O sea, es una sangre que no se oxigena. Fisiológico, cuando se desplaza por sectores no ventilados, como hemos visto las bases pulmonares. Este shunt anatómico equivale más o menos al 5% del gasto cardíaco. O sea, 5% del gasto cardíaco en condiciones normales no pasa por los pulmones, sino drena directamente en el lado izquierdo del corazón. O patológico, puede haber un shunt patológico que es por enfermedad, que son alvéolos no ventilados, pero con perfusión conservada. Esto es normal nuevamente y esto es lo que sucede en el espacio muerto. Existe una obstrucción acá, no existe flujo de sangre por este capilar y obviamente al no existir flujo de sangre no existe intercambio gaseoso, pero la oxigenación se produce en el resto de los alvéolos normales y puede que no tenga mucha hipoxemia. Esto se llama relación BQ más de 1. Hay más ventilación que perfusión, espacio muerto. ¿Quién controla la ventilación? ¿Quién hace que yo tenga que respirar 14 veces por minuto, 20 veces? Es el metabolismo celular. Fisiológicamente es el metabolismo celular. Y el metabolismo celular está en relación a lo que hacen todas las células del cuerpo. Consumir oxígeno y producir CO2. O sea, el BO2 y el BCO2. Estos dos elementos son los que controlan la magnitud de ventilación que yo voy a tener. El consumo de oxígeno y la producción de CO2. Van a controlar la frecuencia respiratoria, el volumen corriente, la relación inspiración-expiración. A través del centro respiratorio que está localizado a nivel del bulbo y en la corteza. Porque en este momento ustedes, si es que quieren, pueden hacer uso de sus centros corticales y voluntariamente empezar a hiperventilar. Esos son los centros respiratorios que por las vías nerviosas se conectan a los músculos respiratorios y aumentan la frecuencia respiratoria, aumentan la fuerza de contracción, por lo tanto aumentan el volumen corriente. Estos centros respiratorios reciben información sobre la cantidad de consumo de oxígeno, de BCO2 a través de receptores que a nivel pulmonar, los quimiorreceptores que van a sensar los niveles de pH, PCO2, PO2 a nivel periféricos en la carótida, en la aorta. Hay receptores musculares, hay receptores también pulmonares de estiramiento pulmonar, receptores J que también pueden aumentar la frecuencia respiratoria. Todos estos receptores son los que van a recibir la información y van a mandar al centro respiratorio para controlar los movimientos respiratorios.
El transporte de oxígeno. Hemos dicho que siempre toda la función pulmonar, toda la función cardíaca está dada para que exista una adecuada oxigenación tisular, para que todas las células de nuestro organismo reciban una adecuada cantidad de oxígeno y se remueva el CO2. Si sucede eso, las células de nuestro organismo funcionan bien, nuestros órganos funcionan bien y la vida continúa. Para que suceda eso, yo tengo que tener primero una adecuada oxigenación alveolar, una adecuada cantidad de oxígeno en la sangre, que no solamente es el PO2, sino no solamente es, el PO2 es la cantidad de oxígeno disuelta en el plasma, que es nada más que esta fracción, el PO2 multiplicado por 0.03. O sea, la cantidad de oxígeno disuelta en el plasma es ínfima. La mayor cantidad de oxígeno es transportada en la hemoglobina. Entonces, este contenido arterial de oxígeno, que se llama CaO2, está dada por esta fórmula, donde la hemoglobina, la saturación del oxígeno de la hemoglobina y esta constante son los factores más importantes para el transporte de oxígeno. La sumatoria de todo esto hace que yo tenga más o menos 20 volúmenes por cada 100 ml de sangre, pero 19,90 y tantos están unidos a la hemoglobina. Entonces, la PO2 en realidad es ínfima y obviamente es más importante conocer la saturación de la hemoglobina, la saturación de oxígeno, porque la saturación de oxígeno me va a informar con más certeza la cantidad de moléculas de hemoglobina que están transportando oxígeno, que es el mayor porcentaje. Indudablemente, este volumen de oxígeno de 20 volúmenes por ciento está en 100 ml de sangre. Ese volumen de sangre tiene que ser impulsado hacia la periferia, porque de nada vale tener yo 100 ml de sangre estacionados en la aorta si no son impulsados hacia los órganos. Y ese trabajo de impulsar los órganos, ese trabajo de impulsar la sangre se llama gasto cardíaco, que está hecho por la función contráctil del corazón. El gasto cardíaco se mide por minuto, en volumen por minuto, ¿no? En litros por minuto. Un gasto cardíaco tengo 5 litros por minuto. Entonces, si yo multiplico estos dos valores, obtengo lo que es el transporte de oxígeno, la cantidad de oxígeno que es mandada hacia los tejidos. Gasto cardíaco por contenido arterial de oxígeno y compruebo que yo consumo o mando a mis tejidos alrededor de 450 a 600 ml por minuto de oxígeno. Y esta es la cantidad de oxígeno con la que mis células y mis órganos funcionan en forma normal. ¿Qué sucede cuando existe una demanda de oxígeno? Por ejemplo, el ejercicio, la enfermedad, el estrés, una demanda del oxígeno. Cuando existe una demanda de oxígeno, nosotros no podemos aumentar la hemoglobina, tenemos una cantidad de hemoglobina determinada. Podemos tener 14 de hemoglobina, pues no porque yo decida ir a correr 100 metros planos, ahora decido tener 18 de hemoglobina. Eso no sucede. Puede suceder cuando vienen los ciclistas de otro lado a aclimatarse a la altura y los ciclistas de llano llegan a tener, después de 3 meses, 18 de hemoglobina. Esa es una forma de aumentar el aporte de oxígeno. Pero en condiciones normales, si ustedes deciden correr dentro de un rato, no va a aumentar su hemoglobina. Pueden aumentar un poco su saturación y su PO2, pero eso también son factores limitantes. No pueden saturar más allá de 100%. No pueden llegar a saturar 200%. Y la PO2 no va a subir más allá de 80 milímetros de mercurio, excepto que se metan a una cámara hiperbárica. Entonces, estos factores
no van a cambiar mucho con el ejercicio. Lo que cambia es el gasto cardíaco. O sea, obviamente estos 5 litros por minuto con el ejercicio yo puedo tener hasta 30, 20, 25, 30 litros por minuto. O sea, aumento mucho el aporte de oxígeno, mejorando el gasto cardíaco y mejorando la extracción tisular de oxígeno. 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 La extracción tisular de oxígeno, ¿cómo puedo mejorar la oxigenación tisular? Mejorando la extracción tisular, la fracción de oxígeno que extrae mis células. La cantidad de oxígeno que extrae mis células. En condiciones normales nosotros vivimos consumiendo más o menos el 30% de lo que le damos. O sea, consumimos más o menos 600 ml de esto. 30% de estos 600 ml. O sea, nosotros en condiciones de ejercicio podemos subir esa extracción de oxígeno hasta un 60%. Podemos cambiar la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. O sea, hacer que la hemoglobina libere más rápidamente el oxígeno a través de desviar la curva de disociación de la hemoglobina hacia la derecha por cambios en la temperatura, en el pH, en el PCO2, en el 2,3-difosforoglicerado. Por eso también muchos atletas agarran, se sacan sangre, la guardan su sangre y después de ciertos días están inyectándose, volviéndose a colocar, haciendo autotransfusiones, para mejorar la curva de disociación de la hemoglobina. O puedo generar poliglobulia, que es aumentar la concentración de la hemoglobina, que aumenta el contenido arterial de oxígeno, pero la poliglobulia tampoco se va a producir inmediatamente, es un proceso fisiológico que tarda semanas en producirse. Pero si esa poliglobulia es muy importante, tiene efectos contrarios, como aumentar la viscosidad de la sangre cuando el hematócrito es más del 55%. Y eso puede producir hipertensión pulmonar, alteración de la microcirculación. Entonces, el transporte de oxígeno se reduce a que hay una vía aérea, un alveolo que entra aire, ventilación alveolar. Ventilación alveolar con valores de presión alveolar de oxígeno en Cochabamba alrededor de 80, PCO2 de 30. Un proceso de difusión alveolo capilar de oxígeno. Una perfusión de la sangre por el alveolo. Las venas pulmonares que tienen sangre arterial, sangre oxigenada con PO2 de 70 y PCO2 de 30. Llega al corazón izquierdo, esto se contrae y genera un gasto cardíaco. Esta sangre mezclada en un volumen determinado tiene un contenido arterial de oxígeno, que es la fórmula esta. Si yo multiplico estos dos, es la cantidad de transporte de oxígeno que estoy dando a todos los órganos, todos los capilares sistémicos. Aquí se produce el consumo de oxígeno y la producción de CO2. Para que se consuma de oxígeno, tiene que sacar el oxígeno a las células. Es la extracción tisular de oxígeno. Esa extracción tisular de oxígeno equivale a dividir estos dos factores y obviamente una vez que se extrae el oxígeno, esta PO2, este oxígeno es consumido y vuelve con una presión venosa de oxígeno de 40 y presión de dióxido de carbono de 45. Eso se llama la fisiología respiratoria. ¿Siguen ahí? Hola. Sí, doctor. Sí, doc. Ah, yo pensé que están muertos. Insuficiencia respiratoria. Obviamente esa es la fisiología respiratoria. El pulmón se usa como ya han visto para el intercambio gaseoso. Cualquier patología pulmonar, cualquier patología de la ventilación, de la perfusión, alteración, se va a manifestar como insuficiencia respiratoria. Una insuficiencia respiratoria que en su situación más grave se llama distrés respiratorio agudo. Entonces, el pulmón asegura un adecuado intercambio gaseoso.
a través de la función adecuada de estos mecanismos que ya han visto. La insuficiencia respiratoria no es una enfermedad, es un síndrome, es lo mismo que la insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca es la falla del órgano, del corazón, que puede estar producido por infarto de miocardio, enfermedad de Chagas, neuropatías, cualquier cosa. La insuficiencia respiratoria también es un trastorno funcional del aparato respiratorio de múltiples causas. Puedo yo tener un coronavirus y tener insuficiencia respiratoria. Puedo tener asma y tener insuficiencia respiratoria. Puedo tener EPOC y tener insuficiencia respiratoria. Puedo tener una alteración de la pleura como un neumotórax y tener insuficiencia respiratoria. O sea, la insuficiencia respiratoria es un síndrome que tiene signos y síntomas determinados por la enfermedad que van a causar la insuficiencia respiratoria. Sin embargo, esta insuficiencia respiratoria tiene síntomas propios de ella y que son comunes a todas las enfermedades. Una neumonía que va a producir hipoxemia se va a manifestar, va a producir signos de la hipoxemia. Y esos signos van a ser los mismos que si tengo un derrame pleural que está produciendo hipoxemia. Entonces, para eso está la gasometría arterial, que numéricamente dice claramente que en Cochabamba a esta altura y con esta presión barométrica, yo hablo de insuficiencia respiratoria cuando la PO2 empieza a ser menos de 50 milímetros de mercurio con saturación menos del 90%, y esto se denomina hipoxemia, o cuando la PCO2 es más de 50, y eso se llama acidosis respiratoria con hipercapnia. Cuando la diferencia alveolar arterial de oxígeno es más de 20 milímetros de mercurio o la PAFI es menos de 300. Entonces, son los criterios gasométricos de insuficiencia respiratoria que pueden ser secundarios a cualquier patología, a cualquier enfermedad del pulmón. Incluso yo puedo tener un estado de un paciente que tiene, como hace rato les decía, un síndrome de Guillain-Barré o un tétanos o un botulismo, o sea, no tener enfermedad del pulmón, sino tener una enfermedad del sistema de conducción nervioso que conduce los estímulos de los centros nerviosos del bulbo hacia los músculos, las uniones neuromusculares, y al tener una alteración de ese sistema de conducción nervioso, tener una hipoventilación caracterizada por PCO2 elevada e incluso puede bajar la PO2 y tener insuficiencia respiratoria sin tener una alteración del pulmón. Entonces, la hipoxemia puede deberse a un desequilibrio de la relación ventilación-perfusión. Habitualmente en este caso se asocia con hipercapnia. Puede deberse a un cortocircuito intrapulmonar derecha-izquierda. En este caso puede que no tenga hipercapnia, puede que tenga hipocapnia, dependiendo la magnitud de la enfermedad y dependiendo del estadio en que se encuentra. Puede estar asociado con hipoventilación alveolar, disminución de la ventilación. En este caso también está asociado con hipercapnia. La hipoxemia puede ser secundaria a limitación de la difusión alveolo-capilar o aumento del espacio muerto. Todos estos trastornos fisiopatológicos de hipoxemia se manifiestan en diversas enfermedades pulmonares. Esto ya han visto ustedes hace rato. La hipoxemia cuando hay desequilibrio de la relación, cuando la relación ventilación es menos de 1, cuando hay más perfusión que ventilación. Entonces vamos a tener hipoxemia con hipercapnia. Fisiológicamente el volumen minuto pulmonar va a estar normal o disminuido. Sin embargo, los índices de oxigenación van a estar alterados, el gradiente aumentado y la relación PAFI disminuida. Al haber un poco de ventilación, aquí la relación es menos de 1, no es 0. Al haber un poco de ventilación,
Entonces, si yo le doy oxígeno a esa persona, entonces se corrige, esta hipoxemia se corrige con el oxígeno. O sea, puede que yo no tenga hipoxemia y solamente detecte este desequilibrio de la relación encontrando un gradiente mayor a 20 o una PAFI menos de 300. Porque la hipoxemia se está corrigiendo con la administración externa de oxígeno. Ejemplos claros de esto son el EPOC, el asma y la neumonía. Un paciente con neumonía puede que inicialmente venga al hospital con hipoxemia, le dan oxígeno y se tranquiliza. Su neumonía está localizada en la base pulmonar derecha, pero el resto de su pulmón puede que esté normal. Entonces el paciente deja de tener hipoxemia. Pero si yo controlo los índices de oxigenación, es probable que constate que estos índices están alterados y están elevados. Eso se llama desequilibrio de la relación ventilación-perfusión. El cortocircuito intrapulmonar derecha-izquierda, el cortocircuito intrapulmonar derecha-izquierda, o shunt, cuando la relación ventilación-perfusión es igual a 0. Eso significa que no hay ventilación. Eso se manifiesta con hipoxemia. La hipoxemia obviamente induce a que el individuo empiece a hiperventilar y la PCO2 puede estar baja, puede estar normal o puede estar incluso elevada en conciencia de agotamiento del individuo. Hay aumento del volumen minuto. Es lo que vemos a los pacientes inicialmente cuando están con insuficiencias respiratorias, empiezan a hiperventilar. Empiezan a hiperventilar y es que el PCO2 puede ser normal, puede estar baja. Sin embargo, si yo calculo los índices de oxigenación, también se mantienen alterados, están alterados, una gradiente mayor de 20 y una PAFI menos de 300. Esto me está detectando que existe una alteración a nivel pulmonar que puede ser un shunt. Como no hay ventilación, como no entra aire a esos alvéolos, entonces esto no se corrige con la administración ni con oxígeno al 100%. No se corrige o se corrige muy poco. Y obviamente requiere presiones positivas al final de la expiración, requiere asistencia ventilatoria mecánica para corregirse. Ejemplo de esto es el edema pulmonar, el distrés respiratorio, las neumonías severas. Ya, se acabó su clase, nos vemos mañana. ¿Están de acuerdo? Gracias, doctor. Ah, no. Mañana estoy de turno, no hay. El miércoles, porque el internet en el hospital es completamente malo. Voy a estar ahí, nos va a estar cortando a cada rato.